Durante años, el ajo se consumió de una sola forma. Pero hay una manera mucho más potente de usarlo que casi nadie aprovecha. Y todo cambia cuando se entiende qué pasa realmente al prepararlo. Lo que parecía solo un ingrediente común puede transformarse en algo completamente distinto dentro del cuerpo. Pero no todos conocen el detalle que marca la diferencia. Y cuando se descubre ese punto clave, se empieza a usar de una forma mucho más inteligente y efectiva. Antes de entrar en la preparación, es importante entender que busca lograr este proceso en el cuerpo. No se trata solo de consumir ajo de una forma distinta, sino de aprovecharlo mejor para que realmente cumpla una función. La idea es apoyar al organismo en 3 aspectos clave: ayudar a fortalecer las defensas naturales, acompañar el equilibrio del sistema digestivo y favorecer un estado interno más estable. Todo esto sin generar las molestias que muchas personas asocian con el ajo crudo. Lo interesante es que este método permite integrar el ajo de manera más constante, lo que hace que sus beneficios puedan mantenerse en el tiempo. No depende de una gran cantidad, sino de la forma en que se prepara y se consume. Además, al pasar por este proceso, el cuerpo puede recibir sus compuestos de una manera más amigable, lo que facilita su uso en la rutina diaria sin rechazo. En pocas palabras, se busca transformar un ingrediente conocido en una herramienta más práctica, más suave y más fácil de incorporar, pero manteniendo su valor funcional. ¿Qué es este proceso? ¿Cómo funciona y qué se logra al aplicarlo? Este método consiste en fermentar el ajo con miel cruda, para transformar sus propiedades y cambiar la forma en que el cuerpo lo procesa. A diferencia del ajo crudo, que puede resultar fuerte o irritante para muchas personas, este proceso lo convierte en una versión más suave, estable y fácil de consumir, sin perder sus beneficios. Lo que se busca es mejorar la biodisponibilidad de sus compuestos activos, es decir, hacer que el cuerpo pueda aprovecharlos de manera más eficiente. Durante la fermentación, el ajo libera y transforma sus componentes, generando sustancias más estables y menos agresivas, lo que permite incorporarlo en la rutina diaria sin las molestias típicas que muchos evitan. Además, al combinarlo con miel, sin pasteurizar, se genera un entorno de fermentación natural que aporta microorganismos beneficiosos. Esto convierte la preparación en un alimento funcional, que no solo aporta propiedades del ajo, sino también del proceso en sí. Ese doble impacto es lo que hace que este método sea diferente a simplemente consumir ajo crudo. Quien aplica este proceso, logra integrar el ajo de una forma más constante en su alimentación, sin rechazo ni efectos incómodos, lo que aumenta la probabilidad de sostener su consumo en el tiempo. Y cuando algo se vuelve consistente, es cuando realmente empieza a generar resultados. El valor de este método no está solo en la preparación, sino en entender cómo cada paso influye en el resultado final, desde cómo se rompe el ajo para activar sus compuestos, hasta cómo se maneja el proceso de fermentación. Todo tiene un impacto directo en la calidad del resultado. A lo largo de lo que sigue, se va a ver cómo realizar este proceso de manera correcta, qué detalles no se pueden pasar por alto, y qué señales indican que todo está funcionando como debería. Eso es lo que permite pasar de un uso básico del ajo a una forma mucho más eficiente de aprovecharlo. Y ahí es donde este método realmente aporta valor, en transformar algo simple en una herramienta más completa, útil y fácil de integrar en el día a día. Antes de seguir, quiero saber, ¿te gustaría empezar a hacerlo y aplicarlo en tu rutina? Si te sirve, deja tu respuesta en comentarios y compártelo con alguien quien también le pueda servir. Te leo. La razón científica detrás del cambio y lo que sucede en este proceso tiene un punto de partida muy específico. El ajo, cuando está intacto, no contiene directamente su compuesto más activo. Ese se genera recién o se rompen sus células, activando una reacción química que da lugar a la lisina. Ese es el primer paso clave, pero también el más incompleto si se queda ahí. El problema es que esa lisina es extremadamente inestable. Se degrada en poco tiempo, pierde efectividad y además es la responsable de la sensación fuerte, irritante. Es decir, el ajo crudo activa algo potente, pero no logra sostenerlo
ni hacerlo fácilmente utilizable por el cuerpo. Y ahí aparece la primera limitación que casi nadie tiene en cuenta. Cuando entra en juego la miel cruda, el escenario cambia. No actúa solo como acompañante, sino como medio de transformación. Gracias a sus enzimas y a su contenido natural, permite que ese compuesto inicial evolucione hacia formas más estables, como la S-dalilcisteína. Y esto no es un detalle menor, porque esa estabilidad es lo que determina cuánto puede aprovechar realmente el organismo. Además, hay un factor que refuerza todo el proceso: la fermentación. Este entorno no solo conserva, sino que modifica. Genera un cambio progresivo, donde los compuestos dejan de ser agresivos y pasan a ser más compatibles con el cuerpo. Por eso el resultado no se siente igual, aunque el origen sea el mismo ingrediente. Desde una lógica simple, el cuerpo siempre va a utilizar mejor lo que es más estable, más soluble y menos irritante. Y eso es exactamente lo que se logra aquí. No es que el ajo crudo no funcione, es que en esta forma se vuelve más eficiente. Esa diferencia es la que cambia completamente la experiencia. El beneficio principal, entonces, no está en agregar algo nuevo, sino en optimizar lo que ya existe. Hacer que el mismo ingrediente tenga un comportamiento distinto dentro del organismo. Y cuando se entiende eso, deja de ser una receta más y pasa a ser una estrategia. Pero hay un paso inicial que define si esta transformación ocurre correctamente o no. Y es más simple de lo que parece. Preparación paso a paso. Todo empieza con algo simple, pero decisivo: elegir bien los ingredientes. El ajo debe estar fresco, firme, sin brotes, porque ese pequeño detalle ya cambia lo que va a ocurrir después, y no es menor. La miel, por su parte, tiene que ser cruda, sin pasteurizar. Si no cumple esa condición, el proceso directamente no sucede como debería, y ahí muchos fallan sin darse cuenta. El primer paso es pelar los dientes de ajo. Hasta ahí parece básico, pero lo que sigue es lo que realmente activa todo. No se pican, no se cortan en trozos pequeños, se aplastan. Ese golpe rompe sus paredes celulares y desencadena la reacción que se necesita. Si este paso se salta o se hace mal, el proceso pierde sentido desde el inicio. Después de aplastarlos, no se usan inmediatamente, se dejan reposar unos minutos. Ese tiempo no es casual, permite que la reacción interna se complete. Es un momento invisible, pero clave. Mientras no pasa nada a simple vista, internamente ya se está generando lo que se busca. El siguiente paso cambia el ritmo. Los ajos se colocan en un frasco limpio, completamente seco. Esto es importante. Cualquier resto de agua puede interferir en la fermentación. Se acomodan sin presionar, dejando espacio entre ellos, y recién ahí entra la miel. Cubrirlos lleva paciencia. Si la miel está densa, no va a bajar de inmediato. Aparecen burbujas, pequeños espacios de aire, y eso es buena señal. Significa que se está distribuyendo. Se puede ayudar moviendo suavemente el frasco usando un utensilio para que llegue a todos los rincones. Hay un detalle que marca la diferencia. No se llena hasta el borde, se deja un pequeño espacio libre. Esto permite que el proceso tenga lugar sin generar problemas después, porque lo que viene no es estático, empieza a moverse. Con el frasco cerrado, comienza algo que no se ve del todo, pero se nota. Con el paso de los días, aparecen burbujas, una ligera presión interna. Es señal de que está vivo. Cada cierto tiempo, abrir apenas la tapa libera ese gas. Si se escucha o se percibe movimiento, es exactamente lo que debería estar pasando. Y hay señales claras de que todo va bien. La miel empieza a volverse más líquida. Los ajos cambian de posición, bajan lentamente. No ocurre de un día para otro, pero cuando empieza, es evidente. Todo este proceso tiene un ritmo propio, y respetarlo es lo que asegura el resultado, porque aunque parezca simple, cada paso tiene una función específica, y cuando todos se alinean, el resultado empieza a tomar forma. Ahora, lo que viene es ver cómo reconocer ese punto exacto. Si quieres aprender más sobre cómo usar ingredientes naturales como medicina, suscríbete y quédate en el canal. Cómo reconocerlo y usarlo correctamente
Hay un momento donde todo cambia, pero no ocurre de golpe. Después de varias semanas, el contenido del frasco deja de comportarse como al inicio. La miel ya no es densa, se vuelve mucho más líquida, y fluida, y liga los ajos, que antes flotaban o quedaban suspendidos, empiezan a hundirse. Ese es el primer indicador claro de que algo ya se transformó por completo. Pero no es solo una cuestión visual, también cambia el aroma. Desaparece ese olor fuerte y agresivo del ajo crudo, y en su lugar, aparece uno más suave, más profundo, incluso ligeramente dulce. Esa diferencia es clave, porque indica que el proceso avanzó como debía. Si ese cambio no ocurre, entonces hay algo que no se desarrolló correctamente, y ese detalle no conviene ignorarlo. En ese punto, ya no se está frente a una preparación en proceso, sino frente a un producto listo. Y acá es donde muchos dudan: ¿cómo se usa realmente? No se trata de consumir grandes cantidades. De hecho, lo efectivo está en la constancia, no en el exceso. La forma más común es simple: un diente de ajo acompañado de una pequeña cantidad de esa miel, una vez al día, preferentemente en ayunas, no por costumbre, sino porque en ese momento, el cuerpo que está más receptivo, y ese detalle cambia cómo se percibe después. También hay algo importante que no todos consideran: no es necesario esperar meses para empezar, pero sí respetar un punto mínimo, donde el proceso ya haya generado cambios reales. Antes de eso, el resultado no es el mismo, y esa diferencia, aunque sutil, influye más de lo que parece. A medida que se incorpora, lo que cambia no es solo la forma de consumirlo, sino la facilidad para hacerlo parte de una rutina. Ya no hay rechazo, no hay incomodidad fuerte. Eso permite sostenerlo en el tiempo, que es donde realmente empieza a notarse la diferencia. Y hay otro detalle interesante: el sabor evoluciona, no se mantiene igual, sigue cambiando con el tiempo. Lo que hoy es suave, en semanas puede ser aún más integrado. Eso indica que el proceso no se detiene del todo, solo se estabiliza. Entonces, más que un resultado fijo, es un punto de inicio, porque a partir de acá, lo importante ya no es prepararlo, sino saber mantenerlo correctamente. Ahora que sabes cómo usarlo, cuéntame, ¿cómo lo incorporarías en tu rutina diaria? Deja tu comentario. Seguimos. Seguridad y conservación. ¿Hay algo que cambia por completo la forma en que se ve este proceso cuando se llega hasta el final? Ya no se trata solo de una preparación, sino de entender cómo un ingrediente puede transformarse en algo más completo. Ese cambio no es inmediato, pero cuando ocurre, es evidente, y ahí es donde todo cobra sentido. Pero antes de llegar a ese punto, hay señales que no se pueden ignorar. Si en algún momento aparece moho en la superficie, con colores oscuros, verdosos o una textura extraña, no hay margen de duda: ese contenido no se utiliza, no se intenta recuperar, se descarta, porque en este tipo de preparación, la seguridad está por encima de todo. También hay una señal que muchas veces pasa desapercibida: el olor. Cuando el proceso se desarrolla correctamente, el aroma se mantiene suave, con un fondo dulce y profundo, producto de la fermentación. Si el olor cambia hacia algo desagradable o extraño, es una indicación clara de que el proceso no siguió el camino correcto. Y eso no se ignora. Cuando todo está bien, el resultado no solo se ve distinto, también se comporta distinto. La miel cambia su textura, se vuelve más fluida, y el ajo ya no permanece en la superficie como al inicio, sino que comienza a descender. Ese cambio visual es más que estético, es una señal de que el proceso avanzó como debía. A partir de ese punto, el almacenamiento se vuelve clave. El frasco debe mantenerse en un lugar oscuro, fresco y estable. La luz directa y los cambios de temperatura pueden alterar lo que ya se logró. Por eso es importante cuidar el entorno. En algunos casos, especialmente en climas cálidos, se puede guardar en heladera una vez que el proceso está estabilizado. Pero hay algo que muchas veces se pasa por alto. No se trata solo de guardar, sino de sostener lo que se construyó. Cada vez que se abre el frasco, se introduce aire. Y aunque eso forma parte del uso, hacerlo sin cuidado puede afectar el equilibrio interno. Por eso,
La manipulación también forma parte del proceso. Y lo importante no es solo el resultado visible, sino lo que hay detrás. Porque cuando se entiende como algo tan simple puede transformarse mediante un proceso controlado. Deja de ser una receta más y pasa a ser una herramienta que permite aprovechar mejor un ingrediente que siempre estuvo ahí, pero que rara vez se utilizaba de esta manera. Y cuando eso se comprende, cambia la forma en que se lo ve y también la forma en que se lo usa. Ahí es donde realmente se cierra todo, en entender que no se trata solo de consumir, sino de transformar. Si te gustó este video, mira los otros del canal para seguir aprendiendo más formas de mejorar tu salud de manera natural.